vacía y sola sin haber hecho lo suficiente. Bienvenidos a Huellas, historias que trascienden. Hoy tenemos el privilegio de conversar con Doris, una mujer cuya vida dio un giro inesperado a los 35 años, cuando un trágico accidente le arrebató a su esposo Felipe. En ese momento, Doris tuvo que enfrentarse a lo impensable, a una nueva realidad llena de dolor, incertidumbre y desafíos que nunca imaginó. Hoy Doris nos comparte su historia de fortaleza y aprendizaje. Acompáñenos a ver este episodio. Hola Doris, bienvenida. Hola, Sari. Gracias por estar aquí y compartir tu historia con nosotros. Comencemos conversando de cómo era tu esposo, cómo era Felipe. Bueno, Felipe era un hombre muy, yo digo, común y corriente, pero que obviamente tenía unas cosas que lo hacían muy diferente, ¿no? Un ser humano excepcional. La verdad es que uno lo veía pasar en la calle y lo hacía un tipo normal, ya no era un Tom Cruise ni nada de eso, pero para mí era el ser humano más maravilloso que existe y que existió. Yo digo existe porque para mí él sigue vivo de alguna forma. Un hombre súper humilde desde la línea del pensamiento, del respeto hacia un otro, muy gozador de la vida, le gustaba mucho también involucrarse mucho en la vida de otros, yo creo que de los otros, entonces yo creo que eso lo hacía una persona muy cercana. Cuando la gente lo conocía, como que yo le decía que tenía como un imán, o sea, él podía estar horas conversando con las personas y todos después se llevaban un muy buen recuerdo de él. Era de un carácter súper afable, entonces él hablaba muy calmado, también tenía un buen sentido del humor. En realidad había muchas cosas en él que lo hacían un ser humano maravilloso. Sí, era muy simpático, Felipe. Como livianito de sangre. Livianito de sangre, como que no caía mal nunca, No. simpático, aparte era como grande, entonces él imponente, llegaba a un lugar y sabía el tiro, además que su comida favorita era la comida, entonces siempre la gente lo invitaba, entraba a su corazón ahí por la comida, así que recibía todo lo que le ofrecía. Sí, él era muy así, muy dado a recibir todo con mucho cariño y mucho amor. ¿Y cómo era la relación de ustedes? El matrimonio, la dinámica, ¿cómo era? Bueno, nosotros nos conocimos, él era de Concepción, de Talcahuano, yo vivía en Santiago, siempre he sido de Santiago, entonces al principio, bueno, una dinámica bien compleja, porque en esos entonces, 2007 que nos conocimos, no había tanto acceso a internet como hoy día, entonces el Messenger, no sé si te... Ya, por ahí nos conocimos, y bueno, desde esa línea siempre fue una relación de mucha comunicación. Éramos muy partners en ese sentido, o sea, prácticas como de conversar hasta las tantas si es que había algún conflicto, contarnos el día a día, también muy respetuoso de los espacios, él podía, o sea, le gustaban mucho los videojuegos, entonces era como un niño rata, y él también cuidándose de mi espacio, entonces era una relación muy partner, de mucha complicidad también, nos gustaba mucho hacer cosas juntos, entonces era una relación muy activa y muy dinámica. Tu familia lo quería mucho, además. Muchísimo. O sea, como un hijo más. Sí, sobre todo porque él era de carácter muy humilde, o sea, Felipe era una persona que tú llegabas, lo conocías y ya era prácticamente de la casa, entonces al final eso lo hacía que la gente lo quisiera mucho. Así que desde esa línea, siempre que íbamos a algún lugar, él siempre recibía mucho cariño, ambos recibían mucho cariño. Ustedes eran muy unidos, era muy raro verlos separados. Sí, es que yo creo que nuestra relación se construyó en base a la comunicación, entonces llegaba un momento en que uno ya es tan cómplice con el otro que tú quieres pasar tiempo y no es una cosa de demandas egoístas, como no, yo quiero estar siempre contigo y no quiero que vayas a ningún lugar, sí, no, porque había un deseo mutuo de acompañarse, entonces por eso te digo que éramos muy partners en ese sentido. Sí, y bueno, llegó el momento en que Felipe decidió comprarse una moto. Sí. ¿Tú estabas de acuerdo con esa decisión? No. La verdad es que nunca, no solo por él o por, en general nunca me han gustado las motos, por el concepto de lo que implica, el tema de que son peligrosas, en fin. Pero esto surgió en la pandemia, o sea, esto surgió en base a una necesidad. Ya incluso
influenciado por el estallido social, donde no había mucha movilización y él tenía que ir al trabajo, entonces yo me quedaba con el auto, entonces fue un poquito como el deseo de que él pudiera también movilizarse y cumplir su sueño, porque al final su sueño era tener una moto, o sea, ese era el sueño máximo para él de poder, y claro, él sabía que a mí no me gustaba, pero al final por necesidad, y yo digo por amor, dije ya, es que en verdad, ok, hagámoslo, yo confiaba en él en ese sentido de la responsabilidad, así que surgió la posibilidad y él feliz en su moto, siempre, hasta el fin. Sí. Tú, cuando se compró su moto y todo, tú ya después lo dejaste ser, en el fondo, no era que anduvieras asustada. No, o sea, obviamente nosotros la moto se la compramos a una persona conocida de él y digamos siempre él nos sugirió como chiquillos, miren, cuando tengan esta aplicación para saber dónde está el otro por cualquier cosa, así que activamos nuestros teléfonos, entonces siempre sabíamos dónde estamos, que él también le da un poco de susto este tema de que yo anduviera en auto por carretera, yo trabajo en un lugar fuera de Santiago, entonces había una preocupación inconsciente, digamos, de cómo ambos nos movilizaban. Pero yo, por ejemplo, nunca me subí a la moto con él. O sea, yo lo acompañé a comprarla, nos sacamos la foto de rigor, pero yo nunca me subí a esa moto y nunca quise subir. Y nunca me voy a subir, digamos, No, ahora menos. pero no, nunca fue para mí un objeto que yo dijera, sí, lo voy a acompañar en eso, no. Yo siempre fui muy respetuosa, pero nunca me subí a la moto. Que jamás pensaste tampoco que esa aplicación, más adelante vamos a hablar de ese tema, pero que esa aplicación iba a ser vital en ese día de su muerte. ¿Recuerdas la última semana con Felipe, las últimas conversaciones? Sí, a ratos se me olvida, debo decirlo, pero me quiero quedar con el extracto de la esencia de la conversación. Yo la última semana comencé a sentir como una especie de... Bueno, estábamos en pandemia, entonces 24/7 juntos. Entonces tú decís, ya a lo mejor tú sentís que el otro está como con las mañas, finalmente los espacios, el departamento que teníamos nosotros era grande, entonces... Pero sentía un poco una distancia con él en función de, no sé, algo como extraño. Estábamos mal como pareja, pero, no sé, más distante. Después yo entendí en el camino por qué, pero en el fondo esa última semana conversamos mucho, incluso de temas como la maternidad o paternidad en ese momento que nosotros estábamos buscando tener hijos. Fuimos súper honestos con muchos temas, se habló de la muerte, no sé, ¿Hablaron esos temas? Fue muy, no sé, loco, divino, para quien quiera cómo llamarlo, pero sí. Esa última semana tuvo matices muy decidores en cuanto a lo que yo iba a tener que enfrentar después de su muerte. Por ejemplo, respecto a la muerte, ¿hablaron de la posibilidad de que muriera uno de los dos? ¿Qué pasaría? Sí, o sea, él siempre estaba muy pendiente a raíz de las secuelas que había tenido su papá en función de un accidente vascular de no quedar en una condición que a mí me significara tener que cuidarlo o ser un, comillas, problema. Obviamente, en un momento conversamos qué pasa si uno de los dos muere, como dices tú, y es como... Él me dijo muchas cosas muy potentes, como que nos gustaría que ambos rehiciéramos nuestras vidas, no me vayas a ver al cementerio. Hablaron de esas cosas. Sí, es que por eso te digo que fue, no sé, fue muy... O sea, yo creo que las cosas tan, de alguna forma son, solo que uno las conoce cuando tiene que conocerlas. Pero esas fueron matices tremendos que yo siento que para mí fue un regalo, para después, obviamente, vivir todo lo que he tenido que vivir y apelar a esas conversaciones, porque al final eso es lo que uno también añora, es como, ¿qué me diría él en este caso? ¿Qué es lo que pensaría él en esta otra situación? Entonces, claro, fue una dinámica muy rica de siempre, porque no teníamos mayores problemas como pareja, pero sí tocamos temas súper, que tú decís como, ya, ¿y por qué ahora? Pero no sé, ahora muy naturales, para nada pauteados ni nada. Conversaciones de almuerzo. Sin jamás pensar que sí iba a ser realidad esa misma semana. Sí. Para él, yo creo que, recuerdo que en algún momento me mencionaste que para él había sido terrible que tú fueras la que falleciera. Sí, o sea, de hecho el Felipe tenía un concepto de mí como bueno, quizás también por nuestra historia, no nos conocimos, pero él tenía un sentido de admiración, bueno, era mutuo, pero muy
potente en relación a que si yo no estuviera, ¿qué pasaría con él? O sea, en el fondo él sabía y decía como, yo tengo miedo de quedarme solo, como, ¿qué voy a hacer? O sea, se me acaba la vida, en el fondo. Desde una línea muy emocional, porque ambos sabíamos que cada uno era un ser individual, que nos habíamos juntado en función de que nos amábamos y todo, pero que también cada uno tenía su vida y por lo tanto un propósito. Pero finalmente en la emocionalidad él siempre decía lo mismo, como que su máximo temor era que lo llamaran por teléfono diciendo que yo tenía un accidente en auto. A raíz de que yo empecé a manejar tardíamente y yo me movilicé a mi trabajo por carretera, entonces estaba ahí eso dando vueltas. Ahora, en mi caso siempre también hubo ese temor, pero nunca fue algo que yo pudiera paralizarme y no hacer mi vida o pensar en que en cada momento iba a suceder algo malo, ¿no? O sea, es un temor que permanece por en todo. supuesto, sí, pero nunca era algo que me tuviera muy aprisionado, muy complicado. ¿Cómo fue ese día 20 de noviembre. 20 de noviembre 2020. del 2020? Sí. Un año fuerte, además. Sí. A ver, día muy doméstico, ese día en particular, él no tenía que trabajar formalmente, sino que él tenía una actividad de trabajo en Chicureo, en la casa de uno de los jefes. Y yo tenía trabajo, yo trabajé durante todo el día y de hecho ese día yo tenía planificado juntarme con amigas del pádel y él también se iba a juntar con los maridos, parejas de, entonces iba también a jugar como a las 8 de la noche tenía partido, o 7 de la tarde. Y bueno, la última conversación que tuvimos fue al mediodía, básicamente cómo está, y él fue a hacer algunos trámites que tenía pendientes, como sacar la revisión técnica de la moto, pagar unas cosas en la ISAPRE, cosas pendientes muy domésticas. Y la última conversación que hablamos fue inclusive muy de cosita de plata porque estoy corta. Trae de pan. Claro, porque necesito juntarme con mi amiga y necesito plata. Y ya, ok, me pasó una luquita, al final nunca me las deposito. No te hice la transferencia. No me las deposito, pero bueno. Y la última conversación, como digo, muy cotidiana de lo que estábamos haciendo y finaliza con un te amo, como siempre. Nos vemos en la tarde. Muy normal. Y bueno, después yo salgo del trabajo y yo trabajo en la comuna de Talagante, vivo en Maipú, entonces me movilicé en el auto y yo sabía que él se estaba movilizando porque en el fondo yo tenía esta aplicación y lo veía de alguna forma monitoreando. Y alrededor de las 6:30 más o menos veo que estaba la ubicación de él en el mismo lugar. Y dije a lo mejor un tema de internet, mucho rato en el mismo lugar. Entonces el chico que le vendió la moto le dijo, bueno, cuando esté mucho rato en la misma ubicación, preocúpense, así como... Y eso se me cruzó así, en un segundo. Y bueno, yo llegué a la casa, fui a buscar mis cosas y lo llamaba y no me contestaba y llegó un momento en que una amiga del padre, esposa de uno de los chicos que iba a jugar con él, me dice, ¿has sabido algo de Felipe? Porque todavía no llega a jugar. Y ahí se despiertan como las banderas rojas, digo yo. Todo Sí. el nervio, ¿no? Y la verdad es que ya por la hora eran más o menos las 7 de la tarde. Y la hora de fallecimiento de Felipe fue como a las 7 de la tarde. Esas cosas sobrenaturales que uno siente que algo sucede dentro de ti, que algo se va separando, no sé cómo llamarlo, pero fue de sensaciones que yo nunca había experimentado. Es como, no sé, no te lo puedo explicar, pero para mí ese 20 de noviembre a las 7 de la tarde se generaron de no saber que él estaba jugando y después al leer su, digamos, esta defunción o la información que te entregan, salía la hora de muerte y tú decís, tú, era ahí en ese momento. El momento en que tú sentiste... Claro, pues obviamente uno hace esas analogías más racionales, pero claro, entonces salgo hacia el lugar, obviamente yo muy nerviosa. En el momento en que tú ya realmente te pusiste nerviosa fue cuando te llama tu amiga. Claro, yo dije algo sucede, algo está mal. Veía la ubicación y seguía en el mismo punto. Entonces yo voy camino a Ñuñoa porque a juntarme con estas amigas y él iba a ir a jugar ahí, entonces como que todo se podía centrar en ese lugar. Pero cuando yo iba de camino, uno siente ese miedo, o sea, como no me está contestando el teléfono, tenés que mantenerte alerta porque tenés que manejar, no voy a generar otra tragedia. Pero yo llegué al lugar donde estaba una amiga del padre y le dije en ese momento, ¿sabes qué pasó esto? Tengo miedo que algo pasó.
Me dijo, vamos a ver al club, que queda muy cerca, no estaba por supuesto, y me dice, ¿tienes la ubicación? Sí, ya, vamos, por último a lo mejor se le cayó el celular. Así que yo le dije, yo no puedo manejar, vamos en tu auto. Así que dejé el auto en la casa de mi amiga y ella me llevó al lugar, y entre el trayecto que íbamos llegando al lugar, llamaba, no me contestaba, hasta que llegando muy cerca del lugar, me contestan el teléfono. Y era un carabinero. Y me dice, hola, ¿usted es familiar de Felipe? Y dije, sí, yo soy la esposa, ¿qué pasó? Me dijo, no, lo que pasa es que necesitamos que venga, y ahí me da la dirección, y dije, sí, la tengo. Y dije, pero ¿está bien? Ahí como que uno empieza con esas preguntas angustiosas de que está bien, está vivo, no le podemos dar información, así que por favor vengan, necesitamos que un familiar venga. Entonces yo corto y yo sentí el gélido de la cabeza a la punta de los pies, ya incluso hasta pensando en que ya había pasado lo peor. Como que ahí se me cruzó la primera vez que yo dije, algo malo está ocurriendo. Nunca piensas en que se murió, pero sí piensas en un accidente grave, algo, porque se escuchaba sirena en el fondo de la llamada. Bueno, la cosa es que yo llego al lugar, producto de la ubicación, y veo, digamos, patrulla de carabineros y más hacia allá algo, porque puedo decirte que yo nunca fui consciente que Felipe estaba ahí tapado, nunca lo vi, nunca tuve noción de ese momento. Y se acerca la carabinera y dije, hola, yo soy la esposa de Felipe, ¿qué pasó? Me dijo, no, espérese un poco, me dijo. Así como la pausa. Le dije, ¿pero está bien o no? Me dijo, mire, lo que pasa es que él tuvo un accidente. Le dije, ya, ¿pero dónde se lo llevaron? Me dice, no, lo que pasa es que él falleció. Y cuando te dicen eso, ahí se detuvo el mundo. O sea, ahí se pausó la vida terrenal mía en un segundo. ¿Qué? Así como... Y yo creo, o sea, yo nunca estuve, siempre estuve consciente de todos los momentos, no en ningún momento entré en desesperación, sin mucha conciencia, o sea, que te digan, tú decís, ¿qué? Así como, y yo lo primero que hice, me giré, porque esto fue la autopista nororiente, me giro hacia una parte de la carretera y veo la ciudad completa, de un tono naranjo, por eso es que para mí los atardeceres naranjos me conectan mucho con lo que pasó. Y empiezo a llamarlo, pero una cosa súper instintiva. Empecé a llamar Felipe, obviamente con gritos, pero nunca descontrolado. ¿Por qué? Le decía, ¿por qué? Y claro, después me cansé, obviamente, y me siento en la carretera. Mi amiga estaba hablando con la carabinera, volvió, le dije, Elena, se llama mi amiga, ¿se murió Felipe? ¿Qué? ¿No se murió? ¿Ella no había escuchado eso? No. Y me abrazó, obviamente. Y yo le dije, no, necesito llamar a alguien. Y ella se quedó con la carabinera y yo pesco el teléfono, llamé a una amiga, no me contestó, y tuve que llamar a mi mamá. Y ahí fue... No recuerdo cómo fue, le dije, mamá, Felipe se nos fue. ¿Qué? Me dijo, ¿cómo? Mamá tuvo un accidente y se fue. Y ahí escuché el grito de mi mamá. Yo no me acuerdo, hay momentos, hay cosas que no recuerdo. Le dije, estoy con la Elena, no sé qué más decirte. Y le pasé el teléfono a la Elena, y la Elena habló con mi mamá, después ella me llevó para mi casa, a la casa de mi papá. Y yo en un momento, bueno, le decía adiós, que no se acuerda del tiro, como, ¿qué pasó? ¿Qué voy a hacer ahora? Esa fue como la parte, como, ¿qué voy a hacer? ¿Qué se hace ahora? ¿Qué voy a hacer? Y tú sentís que en el fondo te partieron en dos. O sea, yo sentí que ahí murió una Doris. Ahí murió una parte de mí también. Murió. Y me levanté, obviamente, en función de que había que moverse. Y la carabinera le dijo a mi amiga que no mire para allá porque Felipe estaba tapado, estaba la moto, yo vi la moto de lejos. ¿Nunca supiste que Felipe estaba ahí? ¿O No, después. Es que a mí me dijeron que se lo habían llevado. Ah, te dijeron eso ya. Pero él siempre estuvo ahí.
claro, yo después entendí la dinámica porque además el sistema nuestro es un poco ingrato porque tú te tienes que hacer cargo de, no sé, pues de reclamar el cuerpo, de hacer todos los trámites legales, entonces a mí me llegaron después muchos informes forenses porque fue un accidente de tránsito, entonces hay que ver qué pasó, en fin. Así que ese fue el 20 de noviembre. Bueno, después me dejan donde mis papás, ahí ya estaban mis hermanos, mi familia más cercana. Yo solo lloraba y decía, ¿qué voy a hacer ahora? Eso es lo único que decía, ¿qué voy a hacer ahora? ¿Qué voy a hacer ahora? Nunca sentí la sensación de que él volviera. Como, quiero que vuelva, quiero que esté aquí. No. Es como que una parte de mí lo aceptó el hecho, pero después la mirada se volcó hacia mí misma y hacia la vida. ¿Qué voy a hacer ahora? ¿Cómo sigo? ¿Cómo se hace? ¿Qué sigo? ¿Qué viene? Porque en el fondo yo sabía en mi consciente que yo no iba a poder volver ni a ver ni a traerlo. Imposible. A ese nivel de racionalidad, te digo, cuando estaba muy consciente de todo. El tema era, ¿qué voy a hacer ahora? ¿Qué se hace? Porque en el fondo, insisto, y hasta el día de hoy, sí, hasta el día de hoy lo extraño, obvio. Nunca he querido que vuelva, te mentiría, pero en el fondo yo, a raíz, por eso te digo, de las conversaciones que tuvimos antes a mí fueron verdaderos regalos porque han sido bálsamos de paz o de perspectiva para algunas cosas. ¿En ese momento se te cruzó la conversación que habían tenido los últimos días? No, yo creo que estaba en un modo de conmoción muy, muy potente. O sea, mucha gente después llegó a verme, porque eso fue lo otro que dije. Esto fue una bomba atómica, es como se desató una conmoción a nivel. Yo escuchaba a mis hermanos que contestaban el teléfono a cada rato y decían, sí, es verdad, ¿no? Entonces, esas horas fueron de mucha conmoción, mucha conmoción. Esa noche me imagino que no dormiste mucho. No, o sea, me fui a acostar. En realidad, en un momento les pedí a todos, porque estaba con mucha gente, mi familia, amigas me fueron a ver, pero decidí pedir que me dejaran sola un rato. Porque yo necesitaba ir a la pieza de mis papás, encerrarme y hablar con Dios serenamente, ya con los pies un poco más en la tierra. Y decir, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué se hace? O sea, yo a todo esto le daba una significancia. No lo veo como un castigo. Hay gente que piensa que podría ser un castigo. Pero no, yo dije, bueno, le dije, si esto va a tener un propósito, si esto va a valer la pena, porque ya no hay más dolor más grande que yo pueda sentir en este planeta, porque sí, perder a los papás no tuvimos hijos, bueno, en fin, pero era la persona que tu compañero de vida, entonces ese equipo se disolvió. Entonces, sí, yo le decía a Dios, como, si esto va a tener un propósito, si va a valer la pena para alguna persona en esta vida, ok, estoy dispuesta, pero no sé cómo se hace. No sé cómo hacerlo. Porque ya siento que no tengo nada que perder. Y ahí como que uno se desprende de la vida, es como, tenéis que empezar a vivirla de nuevo, tenéis que empezar a caminar de nuevo. Es como que un bebé lo dejaron sentado y ahora arréglatelas para poder caminar. Entonces, claro, uno tiene que empezar a gatear, apoyarse en las partes que se puede y después lanzar. Y eso ha sido todo este proceso después de. Pero tú quedas ahí en nada. O sea, una parte, por eso digo, una parte de mí también murió. Quedaste como abandonada en el mundo, por decirlo así. Exactamente. Un mundo gigante. Porque no sabéis qué pasó. O sea, si hasta el mediodía iba todo bien. Y la circunstancia de muerte fue un accidente porque otro auto choca primero y queda con una rueda doblada, entonces queda parado y Felipe en una curva no lo alcanza a ver. Entonces estas personas del auto se bajaron y él, por evitar un desastre mayor, suelta la moto y él choca con la parte trasera del auto y finalmente eso es lo que le causa la muerte, el politraumatismo. ¿Esas personas nunca supiste? No, nunca, como formalmente nunca las vi, pero sí en el parte policial salen los detalles, quién iba conduciendo, detalles más técnicos. Qué fuerte, muy fuerte perder a alguien además en un accidente donde no alcanza ni a pensar. Y todo lo que viene después, o sea, en el sentido de ¿Cómo al otro fue? día. Eso, al otro día. ¿Cómo? O sea, yo estaba acostada con mi mamá también. Es que
algo así es una conmoción. Yo creo que esa es la palabra que mejor define. Nadie sabe qué hacer, cómo hacer, porque, bueno, a mí también me tocó darle aviso a la familia, a la hermana, y de ahí ella transmitió. O sea, a mí además me tocó atravesar por momentos súper difíciles, además de comunicarle a alguien que alguien muere, es complejo, muy difícil. Y la mamá de Felipe ya había perdido una hija, ¿no? Un año antes, por cáncer. Entonces, es una familia que también ha sido golpeada por eventos así, de pérdida importante. Bueno, esa noche yo prácticamente no dormía nada, como que cerraba los ojos, despertaba y te viene el golpe de realidad. Y ahí el llanto. Pues dormía, golpe de realidad, llanto. Y yo creo que haber dormido una hora, ¿sí? Pero al otro día yo tenía que ir a hacer el trámite al servicio médico legal para la reclamación del cuerpo. Entonces tenía que estar allá a las 8 de la mañana. Y en ese proceso tú también entras sola, porque también en temas de pandemia tú dices, oye, deja que te acompañe, porque uno también está con la emoción viva. Y nada, en un momento me vi en una sala súper fría, un sábado 21 de noviembre, con un papel que decía tal persona viene a reclamar el cuerpo de tal por fallecimiento, y tú empiezas a leer esas cosas y tú dices, ¿esto está pasando? ¿Esto es de verdad? Y ahí yo te pedí a Dios, por favor, que todo lo que me digan me quede grabado, porque es una conmoción que te noquea, ¿no? Como que no sabes si esto es real o no es real, las decisiones que hay que tomar, que el sistema te pide tomar en el momento, porque después de eso hay que ver dónde lo llevas el cuerpo. Tomar decisiones, no teníamos lugar donde sepultarlo. Al tiro te empiezan a hacer esas preguntas en el fondo. Yo tuve que tomar decisiones inmediatas, o sea, decides o compras un lugar para ir a sepultar, o tenemos una alternativa familiar que no es segura, no es lo que te gusta, bueno, en fin. Entonces ahí me recordaba, Felipe jamás no quiere que lo vaya a ver al exacto. cementerio. Y que en el fondo son decisiones domésticas importantes, pero que hay que tomarlas. Y bueno, después viene todo este tema de enfrentarse al reconocimiento del cuerpo. Eso, tú pensás, bueno, yo pedí que me acompañara un tío muy cercano a la familia, no quise que fueran miembros del, digamos, mi papá, mis hermanos, porque yo no sabía qué imagen íbamos a dar, qué Felipe nos íbamos a encontrar. Entonces yo preferí que fuera una persona un poco más neutral, un poco más fría. Y bueno, es un trámite, la verdad. Tú pasas por una oficina, reclamas sus cosas, eso es lo otro, yo tuve que ver las cosas porque otras cosas se las robaron, o sea, se robaron su reloj, se robaron... Menos mal que el árbol de matrimonio la había dejado en la casa ese día, pero se robaron su ropa, zapatillas nuevas, se las había regalado la semana anterior. Y esas no quedaron destruidas, pues no. Así que bueno, en fin. Y después tú pasas al proceso ya de ver el cuerpo, de reconocer finalmente. Pero yo ahí no pude porque estaba muy contrariada, por eso le pedí a un tío, yo tenía que entrar porque era la esposa, pero en el fondo él me ratificó que sí es él. Entonces en ese tránsito después yo le dije, ¿cómo quedó? ¿No? Me dijo, sí, esto Felipe, me dijo, es, y ahí tú decís, ya, esto es real. Y tiene un golpecito acá, un hematoma acá, pero esto Felipe. Su cara está reconocible, ¿no? Sí. Y después pasa cuando tú tienes la posibilidad de despedirte ya definitivamente, porque es cuando lo sacan del servicio médico legal y que cierran la UNA. Entonces ahí yo me tuve que enfrentar a uno de mis mayores, grandes miedos, desafíos, pero que me siento orgullosa de haberlo hecho, de haber podido ir y despedirme, tocarlo, pero me tenía que enfrentar a ese miedo de ver a la persona que tú amas, en realidad el cuerpo, que ya no estaba ahí. Entonces eso fue muy duro. Pero en ese tránsito yo dije, lo tengo que hacer, porque si no lo hago me voy a quedar como con una sensación de que no lo hice, y cuando lo vea o quizás quiera, este tema de la piel es muy potente. Sí, tocarlo por última vez. Exactamente. Así que me armé de valor y lo hice. Así que me acompañó este tío, pero después yo pedí que me dejaran un momento ahí. Y claro, tú ves el cuerpo, pero claramente no estaba este hombre maravilloso que veía todos los días, o sea, su alma, su espíritu ya no estaba ahí, o sea, era lógico. Pero sí estaba el cuerpo. Y uno se preocupa como la cara, cómo estará afligido, estará bien. Mi grande como pensamiento, ¿qué habrá pasado por la mente de Felipe en el momento de sabiendo que él se iba a morir? Bueno, gracias a Dios, digo yo, según el parte, fue todo muy rápido, o sea, quizás no hubo tanto grado de conciencia, pero bueno. Fue automático. Sí.
Y bueno, ahí me despedí de él, le di las gracias por todos estos años maravillosos, por haberme hecho sentir una mujer amada, cuidada, un compañero excepcional, que aprendí mucho de él también. Él me dejó grandes enseñanzas de vida. Y le dije que cuando fuera el tiempo me encontrara, ¿no? Así que... Y ahí ya pedí que cerraran porque le puse unos peluchitos de nuestros hijos perrunos. No. Y ahí ya era mucho. O sea, ya era inminente que era la despedida y listo. Así que ahí cerraron la una, yo me fui a una sala porque ya la emoción Era demasiado. Sí. Y ahí después salí y lo único que yo hacía, por supuesto, era llorar y decirle a mi familia, mamá, y le dije a mi mamá, lo vi, lo pude ver. Y me sentía muy orgullosa porque tú decís como, si no lo hago voy a ser cobarde, o sea, no, y él no merece eso, ¿cachai? Después uno empieza a ver a la persona como, no, él no merecía esto, o sea, no merece que yo lo deje ahí como, chao, que te vaya bien, por comer, no, o sea, una despedida de verdad sentía, pero de las más difíciles que me ha tocado vivir. Entonces, así fue ese día. Y después, obviamente, no te lo entregan al tiro al cuerpo, así que hay que esperar mucho rato. Y ahí me pasó algo para mí sobrenatural, porque no le doy otra explicación. Yo estaba esperando afuera del servicio médico legal y llegó un momento en que yo escuché que él me llamó. No sé, inconsciente y todo. Y yo, a tal punto que me giré, como cuando alguien te llama. Y de verdad que yo quedé helada. Así como, bueno, ahí mucha gente me dijo, no, es que la gente que muere en eventos traumáticos, como que su alma busca, no sé. La verdad es que no le quiero dar explicación, porque hasta yo también soy un poco escéptica de eso, pero lo que fue y cómo fue, creo que esa voz todavía resuena a ratos en mi mente. Y fue una experiencia, lo sentí más cerca y nada, como que ahí quedó. Y después, obviamente, ver que lo sacan, tú tienes que pues, seguir la carroza y llevarlo al lugar a donde fuimos a velarlo y después encontrarte con la gente que te mira con cara de esto está pasando. Y te miran a ti como pobre Dorita en el fondo, o sea, a mí me dicen Dorita mi amigo. Entonces ahí se empiezan a activar otras cosas que también son difíciles de enfrentar, porque la gente a veces te mira de una forma con mucho amor, pero también se generan otras sensaciones como pobrecita, qué va a ser de ahora de ella, porque en el fondo, claro, lo que tú decías, éramos muy cómplices, qué va a pasar ahora, y de hecho yo misma me dije, ¿qué voy a hacer ahora? ¿Cómo se enfrenta esto? Pero después de esa conversación con Dios, digo yo, de esa noche, yo sentí mucha paz. Siempre sentí mucha paz, nunca entré en emociones angustiosas, ni desesperadas, nunca perdí el control. Siempre había mucha paz, mucha serenidad. Sí, obviamente emociones muy, muy potentes, pero nunca perdí el control, nunca sentí que me angustié. Nunca esta situación me tiró a esa emoción, para nada. Sí, tenía mucho pesar, pero bien controlado. El momento de, ya cuando te enfrentas a la gente, porque era tiempo de pandemia, Sí. pero aún así llegó mucha gente. Mucha. ¿Cómo viste esa entrega del cariño en el fondo hacia ustedes, hacia Felipe y hacia ti? Sí. Se genera como una mixtura, porque tú te preguntas como, bueno, van ¿por qué? Porque asisten, porque quieren acompañarte en memoria de Felipe, también por la conmoción de ellos mismos, el dolor que ellos mismos también están viviendo, porque en el fondo es gente que apreciaba mucho a Felipe, que también está dolida por lo que está pasando. En el fondo es como sentirse que eres parte de un grupo de personas que están en ese mismo lugar, porque están sufriendo por la pérdida de alguien, una pérdida inesperada, súper violenta, súper abrupta, donde nadie nos dijo que teníamos que se hacen este tipo de cosas. Y claro, o sea, yo también me enfrenté a una situación en donde tenía que recibir a aquellos que venían dolidos, pero también tener la oportunidad de recibir ese amor, de decir, Dorita, estamos contigo, estamos igual de conmovidos, igual de conmocionados, nadie entiende esto, o sea, ¿por qué? Y que en el fondo, obviamente, también tú escuchas gente que te dice así como que tú no te mereces esto,
O sea, salen frases para el bronce también, pues, como... Eso te iba a preguntar, ¿qué Claro, frase porque también- desafortunada dice la gente? No, que o sea, sí, o sea, en el fondo es como, bueno, la verdad es que frases como que adolecen del sentimiento, o sea, como que son frases muy protocolares, pues como ayudarte a sentir esa cosa, pero entonces como ya, bueno, es su forma. Pero también te dicen como, no sé, Dios se lleva a sus mejores guerreros y ese tipo de cosas que obviamente nosotros estamos en un contexto de iglesia cristiana, entonces tú decís como son innecesarias, porque en realidad nadie entiende, y yo creo que hasta el día de hoy, quizás hoy día se visualizan ciertos propósitos de esta partida en mi vida y quizás en la vida de muchos que yo no lo sé, pero de alguna forma después han llegado ciertos brotes de este jardín nuevo, que es donde yo he podido ver que ha cambiado mucho mi vida en ese sentido, pero que lo grafican como el impacto de Felipe en sus vidas, pero en el momento tú no tenés cómo hacer análisis, o sea... Y no te ayuda tampoco que te digan que tienes un angelito que te cuida. Claro, o sea, no. O que es el mejor guerrero, pucha que... Yo en un momento, ¿sabes qué? Quiero que sea mi mejor guerrero. Si bien yo sabía que la gente iba, pero ¿sabes qué? Yo sentí como que había un grupo de personas que estaban sufriendo. Así lo sentí. Y que claro, yo comandaba esto porque yo era la esposa, pero en el fondo yo sentía el dolor y la conmoción de decir, ¿por qué? ¿Cachai? ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió? ¿Por qué el Felipe? ¿Cachai? Algunos más drásticos, ¿por qué él y no otros? ¿Cachai? Como, ¿por qué él se va? ¿Por qué se van los buenos? ¿Cachai? Sí, la gente suele decir Pero en eso. el fondo yo siento que ahí era un grupo de personas que no estábamos entendiendo nada y que nos aferramos a una fe, de decir, bueno, Dios tiene un propósito dentro de esto, Él está en el control, en nuestra fe, asumimos que Dios es Dios, pero también en lo humano decir, ¿sabes qué? Estamos aquí sufriendo, no entendemos nada, pero se hace más llevadero juntos. Y por eso yo creo que también fue mucha gente. Sí, muchísima gente. Y gente que yo pensaba que no iba a volver a ver muchos años, pero gente que a mí me impresionó ver, compañeros de colegio, de trabajo, de iglesia en su momento, familia, mucha gente. Incluso, diría, compañeros de Felipe, que fueron compañeros de colegio, que ellos vivían en Concepción, en Talcahuano, pero algunos estaban en Santiago y fueron, y no me conocían. ¿Cachai? Una niña, me acuerdo que fue una practicante en el trabajo de Felipe, que ella dijo, yo no la conozco, usted me decía, pero yo quiero estar acá porque para mí Felipe fue una persona que me dio una oportunidad sin yo tener nada. O sea, imagínate, no, yo después me enteré de cosas que Felipe hizo, de hecho hasta la misma jefa en ese momento de Felipe también habló y también realzando mucho mi persona en función de cómo decía, cómo Felipe hablaba de mí en los contextos de trabajo. O sea, como yo era la gran Dolita, o sea, por eso es que yo también descubrí en eso, en esa circunstancia, cómo Felipe también hablaba de mí, qué es lo que yo también significaba para él y cómo yo públicamente significaba para él en los contextos, como te digo, laborales, de estudio. Y lo que quizás tú no veías de ti también y Por empezaste supuesto. a ver después de esta Sí, bomba. y después yo hasta el día de hoy soy amiga de la jefa de Felipe, o sea, al final surgió una amistad. Porque Felipe también le ayudó mucho a ella como persona, yo la conocía, en esta pandemia las reuniones eran por Zoom, entonces de repente nos saludábamos y hasta el día de hoy somos muy grandes amigas. Entonces, también Felipe, a raíz de su partida, yo creo que también hoy día he recuperado relaciones que también me reencontré con amigas de la juventud que me quisieron ir a acompañar y que hasta el día de hoy son las que han permanecido, por sobre otras personas incluso. Sí, respecto a eso te quería preguntar, el día del funeral, del velorio, se llena, mucha gente promete muchas cosas, que estoy aquí para lo que necesite, y yo encuentro una frase bien cliché, porque en el fondo estoy aquí para lo que necesites, Claro. como tú pídeme ayuda, no voy a estar yo sin... Es muy automática. Sí. ¿Cuántas de esas personas que te dicen realmente que van a estar contigo, que te van a acompañar, están? Yo diría que del 100% que estuvo en eso, yo creo que habrá un 20%. Lo que pasa es que, claro, cuando pasa, yo digo, es un evento violento, inesperado, toda la gente se conmociona, entonces todos quieren estar contigo, todos quieren, chuta, pero claro, después pasa el tiempo, pasa un año, pasan 2,
y esto es como un empujo, ¿no? Entonces, claro, esa frase como, aquí estoy para lo que necesite, pucha. Ahora, yo públicamente dije en el funeral y en los contextos más públicos de esto, que yo quería ser acompañada, o sea, yo, las puertas de mi casa o donde quiera que esté, porque finalmente también eso fue un tema, saber si me quería quedar viendo el departamento, en fin. Pero yo quiero estar acompañada, si yo esto no lo puedo hacer sola, y no quiero estar sola, obviamente uno necesita tiempos de quietud, pero uno es mamífero, entonces uno necesita el abrazo, la contención, el que te escuchan, el que te agarran de la mano y no te digan nada, pero estén ahí, ¿cachai? Y yo siempre, y las personas que me conocen, saben que yo soy una persona de buenos vínculos, yo invierto tiempo en mis vínculos, llamo a mis amigos, estoy con mi familia, yo no concibo la vida en soledad, o sea, valoro los espacios de soledad, pero no concibo la vida en soledad. Y en el fondo estabas diciendo, los necesito. Por supuesto. Puede ser una justificación para alguien decir que no sé qué hacer, es que no sé si le va a molestar. No, tú lo dijiste. Es que en el fondo, imagínate, una persona, en este caso yo, que está acostumbrada desde el 2007 hasta el 2020 a estar con una persona, al principio no era 24/7 porque nos conocíamos, pololeamos, después nos casamos, en fin, pero éramos muy partners. Entonces imagínate cuando alguien de ese equipo tan unido se va a una parte. ¿Qué así? O sea, no significa que uno queda como sin valía. O sea, yo hoy día veo en el fondo de la madera que estaba hecha, porque hasta ese entonces uno no sabe cómo reaccionar, pero yo he tenido reacciones y he podido sobrellevar este proceso de una forma que yo racionalmente jamás hubiese podido describir, o sea, para nada. Pero también es la riqueza de esta pérdida, o sea, en el fondo esta crisis, esta conmoción, sacó de mí cosas que yo no conocía de mí misma. Y ahí es donde yo digo, es un acto de amor tan potente que en el fondo yo he decidido darle, porque a mí nadie me lo ha dicho, que en el fondo Felipe hoy día me permitió, el haberlo conocido, yo aprendí mucho de él. Pero el hecho que él se haya ido, en las circunstancias que se fue, a mí me hizo renacer. Yo hoy día soy otra persona, veo la vida de otra forma. La vivo mucho más sentidamente, no intensamente, porque yo, sí, obviamente todos somos intensos, pero sentidamente en el sentido de decir, ¿sabes qué? Yo puedo estar hoy día hablando contigo, o mañana, lo que sea, pero la vida cambia, y cambia a veces de forma súper impensada. Entonces, tener más conciencia del presente, del hoy, de lo que quiero hacer, con quién quiero estar, si quiero abrazar, abrazo, si quiero decir te quiero, lo digo, si quiero decir te amo, lo digo, si no quiero algo, también lo expreso. Porque eso también hace que uno viva la vida con sentido, con propósito, con decirse es que vale la pena. ¿Cachai? Entonces, claramente el acto de que él se haya ido, no es que es porque él me tenía absorbida para nada, pero esto hizo emerger una Doris desde una línea, desde las pulsiones más internas, porque en el fondo a mí se me desestructuró la vida que yo pensaba que iba a vivir muchos años, ¿cachai? Con esta persona muchos años, porque ayudábamos a la gente, porque hacíamos las cosas bien, porque no robábamos, porque éramos trabajadores, porque todo como lo socialmente perfecto. O sea, yo salí del colegio, fui a la universidad, me casé, me compré mi casa, mi departamento, o sea, todos los hitos perfectamente controlados, una niña de bien. Ahora, no quiere decir que soy una niña de mal, no, pero en el fondo hoy día estoy viviendo una vida que quizás nunca pensé vivirla, pero que me gusta vivirla, a raíz y con el aprendizaje del dolor más terrible que he tenido que enfrentar en mi vida terrenal, digo yo. Porque además, yo creo que viste lo frágil que es la vida, entonces ya no tienes tiempo para perder en decir, no tengo por qué darle el gusto a todo el mundo, no, porque ya es una pérdida de tiempo, porque ya sabes lo esencial de la vida. El tiempo es el regalo, es el escenario de la vida. O sea, para mí el tiempo es lo que tenemos para que la vida curse, para que la vida se desarrolle. Y el tiempo cada vez es más escaso porque también todos trabajamos, tenemos nuestras cosas, pero una de las cosas que siempre hacíamos con Felipe era darnos el tiempo para vincularnos con un otro. Que hoy día la sociedad necesita a alguien que te escuche, que te abrace, que te acompañe, que te invite a un café, que te invite a almorzar. Pero en el fondo hacer valer a un otro desde la línea de, ¿sabes qué? A mí me importa estar acá, me importas tú, yo quiero estar, ¿sabes? Y desde esa línea yo hoy día siempre me he movido en esa línea, pero hoy día mucho más sentidamente. O sea, hoy día si tengo que gastar, no sé,
30 lucas, por decir un ejemplo, en un almuerzo, no me voy a guardar estas 30 lucas porque, no sé, a fin de mes quiero esto. No, Pero que gasto fin de mes no porque- llegue. No, exactamente, y porque es mucho más valioso el conversar con una persona, con mi amiga, con mi mamá, con mi sobrino, verlos, no sé, ¿cachai? Como que hoy día para mí hay cosas que cambiaron en orden de prioridades, en orden de sentires, o sea, es tremendo cómo te cambia la vida cuando tú pierdes a alguien que amas con todo tu corazón en las circunstancias que sucedieron. Respecto a lo que hablábamos de la gente, aparte de transitar tu propio duelo personal, ¿hubo gente que se alejó? ¿Hubo gente que perdiste en este caminar? Es que cambian los mundos. O sea, yo pasé de ser una persona casada a ser una persona viuda. Me carga esa palabra. Sí, Es suena como, fuerte. bueno, pero sí, civilmente viuda. Entonces, los panoramas como matrimonios y la viuda, ¿cachai? Que si bien no te lo hacen sentir de una forma explícita, pero después ya hay temas que no, o sea, que no convergen, no comulgan. Por otro lado, al principio para mí fue súper duro porque igual también nosotros nos pertenecemos a una iglesia en ese momento, entonces mucho de nuestro tiempo estuvo muy invertido en ese contexto, ayuda a personas, trabajamos con jóvenes, en fin. Entonces, mucho tiempo volcamos nuestro tiempo matrimonial en estar en esas actividades y todo, pero cuando parte uno de los dos, en este caso partió Felipe y me quedé yo como, parece que ya no había más lugar, porque en el fondo el trabajo era de un matrimonio que hace esto, pero ya no sé si había un lugar para una viuda haciendo lo mismo. Pero, ¿Cachai? ¿no te sentiste acompañada? No, o sea, por ese contexto no. Por ese tipo de personas que yo frecuentaba, no tanto. Pero, maravillosamente, emergen personas que sí quieren estar. Que tú no pensaste que iban a estar, pero que están. Y que quieren estar. Yo retomé amistades de adolescencia. Y hasta el día de hoy las veo, son grandes amigas que hubo un periodo de vida que nos perdimos, pero hoy día estamos. Y nos llevamos increíble, es como si el tiempo no hubiese pasado en vano. Pero sí, también perdí y fue doloroso perder porque en el fondo hasta ese momento tú piensas que ese es tu mundo. Que ese es el mundo donde tú estabas construyendo tu casa, por decirlo así. Pero de un momento a otro te expropiaron, ¿cachai? No, y todo lo que invirtieron, y todo lo además, el invertí, tiempo. exactamente, es como que en un momento tú sentías que estabas como en una burbuja protegida, era todo perfecto, comillas, todo dentro de ciertos márgenes de orden, y de repente a alguien se le ocurrió reventar la burbuja y caída libre y ahí quedé. Y el tema está en que ni yo pude al inicio enfrentar o entender, y la otra vereda tampoco. Pero la otra vereda tampoco surgió esa necesidad de decir, ¿sabes qué? También estamos sufriendo, pero vamos, te acompañamos, no sé. Preguntarte, ¿Cachai? ¿cómo te acompaño? Porque lo otro está en que hay mucho juicio. O sea, yo siempre he sido una mujer súper proactiva de hacer cosas. Yo al mes seguí jugando pádel, tratando de hacer deporte. Entonces la gente piensa, y porque claro, y eso también ha sido aprendizaje para mí, de que de repente uno publica todas las redes sociales, entonces la gente se hace un perfil tuyo en base a lo que tú vas publicando. Hay gente que no es siempre. Pero en general siempre me han dicho como que yo soy una mujer fuerte, que cómo lo hacís, que no sé qué, como resaltando virtudes súper positivas. Pero yo también necesito, pues. O sea, el cambio de vivir con alguien años a vivir sola, dormir en una cama sola, cenar sola, almorzar sola, tomar desayuno sola, es potente, o sea, yo creo que ha sido una de las cosas más difíciles para mí, porque yo soy muy de piel. O sea, yo te puedo decir que yo creo que de la mano, una sola mano, gente me fue a visitar a mi casa y decir, ¿sabes qué, Doris? Quiero ir a verte, quiero estar contigo, ¿no? Siempre he sido yo la que se movilizó, siempre fui yo la que buscó ayuda. Entonces, yo podría haber dicho, oye, yo perdí a mi esposo, que así, ¿no? Pero yo nunca me sentí en esa postura. Y yo creo que eso también, de alguna forma, eso dio fruto, porque la gente que permaneció es gente que tiene unas raíces profundas, tremendas, y que son árboles muy potentes y que en el fondo han sido grandes pilares para mí en este tiempo, espejos, digo yo, que me ayudan a ver el camino, porque la verdad es que a veces uno en esta rueda de querer estar bien, uno se pierde un poco. De hecho, yo los primeros años hice una actividad a propósito de
la sugerencia de la psicóloga que trabaja conmigo, de cómo la gente veía este cambio, cómo me veía en el primer año y cómo me veía en el segundo año, en función de mis avances en este proceso. Y fue súper potente leer eso. Y cómo se resaltan cosas que tú no ves. Y que al fondo tú decís, sí, a lo mejor sí, te pueden considerar fuerte. Pero ahí es donde yo empecé a verme y a ver mis esfuerzos. Porque al final es como que uno a veces cae en un choque. Y tú dices, ya, yo avanzo, quiero ser, tengo pena, pero voy. Yo también comencé a trabajar. Entonces empecé a hacer la vida porque también me tomé de lo que también Felipe me dijo, yo creo que tú hagas tu vida. Yo creo que sigas, que seas la mujer feliz, que eres capaz, en fin. Y también un poco haciendo honor a eso. Entonces yo seguí. Pero la gente se quedó con esa imagen de la Dori fuerte, que está bien, que no necesita nada porque su fe es imbatible. Qué rico que sea así, pues bacán. Pero yo también quiero estar contigo. Nadie es imbatible finalmente. O sea, estabas transitando un dolor. Y eso pasa cuando la gente, tú ves gente que es muy autónoma, muy independiente. Tú piensas que esas son personas que son indestructibles y no. O sea, si bien esto a mí no me destruyó, pero sí me obligó a reconstruirme, que no es menor, ¿cachai? Porque yo considero que yo no me destruí con este dolor, o sea, mi vida sí, o sea, yo digo, como dice, aunque la vida duela, yo lo puse en mi Instagram, o sea, aunque la vida duela, las convicciones siguen latiendo, o sea, para mí, la vida hoy día es por convicción, yo la vivo por convicción, no por la emoción. Porque si fuera por la emoción, probablemente el duelo, la pérdida de esto, la desestructuración de lo que tú crees y creíste que era tu familia, se va y te quedas hasta ahí. Pero no, pues también necesitamos, yo siempre digo a mi gente, también necesito que me invite a tomar un café, o que vayas a visitarme a mi casa, pues, ¿por qué no? Entonces, claro, muchas veces uno deja de pensar en uno y piensa en el resto. Yo creo que también eso te pasó mucho y crees que te expusiste a ciertas situaciones por cumplir o olvidándote de tu propio duelo en alguna ocasión. ¿Sabes que sí? Pero llegó un momento en que dije no, o sea, ya basta. O sea, al inicio sí, porque era bueno estar y vincularse con... Pero cuando tú no sientes que es algo honesto, algo genuino, algo que de verdad nace en el corazón de un otro hacerlo, tú empezás a darte cuenta que ¿para qué? Es como una pérdida de tiempo, ¿cachai? Como yo quiero estar con la gente que quiere estar. Y a raíz de eso, insisto, a raíz de toda esta situación, comenzó a emerger mis propias debilidades, mis propias fragilidades, lo que yo necesitaba también como ser humano. Porque en el fondo yo nunca me aferré a la pérdida de Felipe como una causa para estar deprimida o para no hacer cosas, como, no, es que se murió mi esposo, entonces yo no puedo hacer esto, no. Como que Felipe muere y una parte de mi vida queda ahí, como hemos hablado con mi psicóloga, los eventos del pasado no son eventos del presente. Felipe es parte de mi historia, pero no es parte de mi presente. Él es parte de mi presente en matices de su persona, pero yo ya no estoy casada. Yo ya no le debo votos de fidelidad a un otro. Y comienzan todos estos cambios que finalmente tienen que ver con la identidad. ¿Quién soy yo ahora? Ya dejé de ser la Doris esposa de... Soy la Doris viuda para el sistema, pero soy una mujer soltera. Entonces empiezan a emerger y es una nueva vida al final. Entonces, en este surgimiento de esta nueva vida también los amigos van cambiando, los intereses van cambiando, se te abre un espectro hacia lugares donde jamás pensaste que ibas a llegar o hacer, conocer gente nueva. O sea, de verdad que fue un renacer. Y yo, lo digo con mucha humildad en ese sentido, como muy humildemente, tomé la oportunidad para volver a nacer, porque podría haberme quedado ahí y podría haberme quedado sufriendo eternamente, pero yo decidí seguir viviendo. Esa fue mi primera decisión y decidí vivirla con un propósito. Y de partida el primer propósito fue, yo hoy día lo digo, ahora después de casi 4 años, puedo decir que uno de los más grandes propósitos es volver a nacer, a darme una nueva oportunidad como mujer, como hija, en algún momento como pareja, como amiga, como tía. Y eso ha sido maravilloso. Yo comencé a verme a mí. Porque claro, cuando tú estás con un otro y estás tan compenetrado como este equipo que éramos, tú siempre te fijabas en tu compañero. Y uno pierde un poco la visión sobre uno mismo.
como que uno descansa en que el compañero te vaya viendo, pero pasa que uno después se va secando. Pero hoy día ya no había ese feedback positivo, ese feedback en amor que te daba este esposo, esta pareja, y tuve que empezar a validarme por mí misma en ese sentido. Y el cambio ha sido rotundo, desde físicamente yo veo fotos de la Doris de antes y veo las fotos de ahora cómo estoy y soy otra persona. Si bien ha pasado 4 años pasan cosas, pero yo también me siento distinta. Veo un reflejo súper distinto y lo veo súper positivamente. En el fondo, eso que dice que todo ayuda bien, siempre viene algo bueno después del caos y siempre aprendes algo bueno. No quiere decir que tenía que pasar, pero Y yo considero que eso siempre, se cumple siempre cuando tú decides darle ese lugar. Porque si tú no le decides dar el lugar a este caos como una oportunidad, jamás va a ser una oportunidad. Si no decides tú o darle ese lugar de confiar que va a venir algo mejor, entonces no pasa eso, se termina convirtiendo en una frase cliché. Porque al final la vida es acción. Si yo no le doy el lugar, no propicio los espacios o la gente o mis acciones para que eso se dé, jamás se constata, no se puede hacer. Queda solo en una linda idea. Entonces, desde esa línea dije, no, pues esto es acción. Si yo quiero sanar, tengo que buscar sanar. No tengo que esperar que la sanidad baje a mí. Si quiero ser feliz, tengo que buscar la felicidad. Si quiero hacer cosas nuevas, tengo que buscar hacer las cosas nuevas. Y tú desde un principio te hiciste cargo de eso. Siempre. Al tiro terapia. Rompiendo paradigmas de inmediato. O sea, jamás había tomado terapia psicológica. Ningún miembro de mi familia había tomado terapia. Pero del momento uno, que partió siendo un beneficio producto de donde trabajaba el Felipe, como un beneficio para la cónyuge en este caso, pero después se transformó en una necesidad y hasta el día de hoy lo tomo con menos frecuencia. Ahora, del duelo propiamente tal, yo estoy clínicamente de alta, por decirlo así, ¿ya? Pero lo que emergió después es lo más, digo yo, sabroso, interesante y es la nueva aventura. Y estoy feliz. O sea, yo a veces me veo donde estoy, con quienes estoy, o a veces en el auto, cuando voy manejando el trabajo, mis momentos más reflexivos son en el auto, porque me muevo por muchos lados. Y al principio, claro, cuando veía tipos en moto pasar y me llegaba este impacto, pero yo tampoco nunca he sido como de dialogar con Felipe o hablarle, a veces así como, pucha, ¿dónde me he tenido? O después de unos ciertos eventos que pasaron con nuestros perritos, pero en general nunca he tomado eso como un hábito. Pero sí tengo eso mucho de visualizarme en dónde estoy y qué es lo que he construido. La fe, para mí este proceso tiene 3 pilares muy grandes, que son la fe. Yo siempre he creído en Dios y nunca he renegado de él a propósito de esta pseudo castigo, como dicen algunos, no, en el sentido que cuando piensan que te quitaron algo o que hay algo malo porque tú tienes la culpa, un castigo para ti. No, yo nunca renegué de Dios hasta el día de hoy. Soy una mujer de fe, digo yo, no religiosa, porque no me apego a la religión, sino que a la fe, al creer en Dios. La terapia, por supuesto, psicológica, y mi familia, amigos, o la familia que uno elige. Esos son mis pilares fundamentales y el motorcito de todo esto es la decisión, es la voluntad. Porque podría tener estos 3 pilares, pero si no hay decisión, no hay voluntad, no se consigue nada, no hay consecución de nada. Entonces, desde esa línea, a veces súper bien, a veces con mucha energía, a veces hay días súper difíciles. Próximamente también se viene noviembre, como vivo un 20 de noviembre en 2024, 4 años después. Entonces, le he querido dar siempre mucho sentido a todo esto. Y para mí el 20 de noviembre es como mi segundo cumpleaños, paradójicamente hablando, porque al final es cuando una parte de mí muere también con Felipe. Y nace otra. Qué fuerte todo eso, pero mirando atrás, todo lo que has avanzado. Sí. A veces uno no ve. Otros te lo recuerdan. O sea, cuando yo estoy en mis crisis como más desmotivadas, así como no. Mi amiga, a mí más cercana, me recuerda hasta dónde he ido. Mira para atrás, ¿qué es lo que he hecho? Pudiste, no te moriste. Claro, o sea, primero me dicen, está viva. O sea, sí. Y está ahí bañada, así como a ese nivel, ¿cachai? Como está bañada. Está bañada.
bueno, te estoy preocupando. Yo después de eso empecé con una preocupación hacia mi cuerpo, o sea, no como el sentido como de verme físicamente bien, sino que yo siempre creo que es cuerpo, alma, espíritu siempre lo trabajé, pero ¿qué pasaba con mi cuerpo? Yo empecé a dormir mal, me empecé a dar cuenta que con Felipe teníamos hábitos alimenticios pésimos, y me empecé a cuidar, pues, y claramente la Doris de antes cambió también en muchas cosas. Entonces, claro, en mí todo esto hasta físicamente yo he cambiado, pero tiene que ver con un cambio también interno, o sea, de cómo hoy día yo vivo la vida, la siento, la percibo, la transmito y la construyo. Lo práctico, ¿qué no hay que hacer con una persona que enviudó? Creo que eso nunca se hablan de esas cosas. Y creo que muchas veces se expone a la persona que está sufriendo a estar en momentos muy incómodos. Claro. Es que generalmente el tema de la viudez está muy estigmatizado hacia la gente mayor por este orden de la vida. Claro. ¿No? Pero ¿qué pasa con alguien que es joven? Pues yo enviudé a los 35 años. Claro, por eso. Entonces, ¿qué no hacer con una persona que es viuda? No sé, lo que tú decías, no invitarla a una junta de matrimonio, invitarla, cómo hacerlo, o preguntarle, no sé. Yo creo que el mayor error, o lo que no se debe hacer, es invalidar a esa persona por haber perdido a su esposo o compañero de vida, lo que sea. Porque siempre piensan que, oh, perdí a su esposo, pobrecita. Así como que uno no tuviera identidad. Sobre todo en los contextos como que son mucho más conservadores, como, no, es que no va a ser, no sabe, como que en el fondo el esposo hace todo, ¿cachai? Entonces no invalidar, porque en el fondo detrás de todo eso, o sí, detrás de la palabra, pero la persona que queda en esta vida también es un individuo, también es persona, con capacidades, con emociones, con deseos, con sueños, o sea, ahora, cómo esa persona se plantea frente a la vida, cada persona es distinta, pero lo primero no es invalidarlo, o sea, la persona necesita apoyo porque perdió a un compañero, pero no deja de ser persona. Porque pasa que en el fondo en las relaciones, como de los matrimonios, como que claro, hay se mimetizan muchas veces y a veces las mujeres tienden, no todas, a descansar mucho en el otro, pero no siempre es así. Entonces a mí me tocó mucho como sentir eso, como, chuta, ¿y qué vamos a hacer con la Dorita? ¿Qué vamos a hacer con ella? Como dónde la encajamos en este... ¿Cachai? ¿Pero y por qué? Si yo soy súper capaz, claro, me va a costar, quizás porque estoy transitando con un dolor tremendo, pero yo soy capaz. Si finalmente yo siempre, y creo que esa es la fortuna de haber tenido a un compañero como él, que en el fondo él nunca me invalidó, o sea, siempre tuvimos los dos muy delimitados nuestros roles dentro de la relación, o sea, en el fondo tú eres persona, yo soy persona, nos juntamos, pero ni tú ni yo dependemos de la vida del otro, por eso es que a mí la vida no se me acabó porque Felipe muere, la vida se me hizo más difícil, por supuesto, que me duele más, hoy día ya menos, pero no significó que se terminó la vida sigue. Con o sin Felipe, pero la vida sigue, porque la vida también, yo tengo gente, tengo sobrinos, familia, tengo un trabajo, yo trabajo con niños, en fin, entonces la vida sigue. Ahora, ¿cómo decides vivirla con la ausencia de es el gran desafío? Pero creo que todas las mujeres que quedan vivas son capaces, en mayor o menor grado, de seguir viviendo la vida. A lo mejor algunas necesitan más ayuda, desde lo económico hasta lo emocional. En mi caso, he tenido la bendición, digo yo, de poder contar con un soporte tanto afectivo como económico, porque yo sigo trabajando también, soy autónoma en esos sentidos. Eso sería como lo primero que se me viene a la mente. O sea, cómo acompañar es también respetando los espacios tuyos, escuchando a la persona, yo creo que perdió a alguien. Sí. Porque a veces uno se tiende a invadir o a arrestarse, claro, pero sin preguntarle a la persona qué es lo que necesita, porque todas las personas son diferentes. O sea, en el fondo yo creo que hay un buen sentido de que cuando dicen tú podís, esto va a pasar, y claro, tú veías el túnel, la luz nunca llega, ¿cachai? O sea, al final del camino recién va a ser el camino, ¿cachai? Pero en el fondo, claro, es bueno que te digan esas palabras de aliento, pero que también esperen los tiempos y no juzgar, porque cada persona es súper diferente. O sea, cómo yo decido vivir el día a día es súper diferente. Tú partes del día de una forma, yo lo parto de otra forma.
Y en mi caso yo siento que era más pesado porque en el fondo ya no despertaba con otro al lado, despertaba sola y tenía que trabajar más bien por decisión personal, pero había momentos más difíciles. Ahora, el acompañamiento siempre es bueno, yo creo que sin juicio. Eso es lo difícil, porque generalmente la gente quiere decirte qué tienes que hacer. Claro, para que tú estés bien o cómo que lo te tienes quede que bien. vivir cuando no estás viviendo lo que tú sabes. Exacto. A veces es necesario escuchar nomás. De hecho, me preguntaban, y con mi amiga hicimos ese ejercicio porque me escribían y me preguntaban cómo está, y yo le decía, ¿sabes qué? No me pregunten cómo estoy, porque tú sabes cómo estoy. Mejor llevémoslo de otra forma, como cómo va a estar tu día, qué tenés pensado, hay alguna emoción que te esté rondando, porque el cómo estás es como casi automático, es como, no, mejor, después ya ves, mejor no te voy a preguntar cómo estás, es como mejor, ¿para qué? Porque uno automática dice bien, además uno automáticamente dice, sí, bien aquí. Y para uno también es difícil responder eso, porque en el fondo, en la medida que van pasando los días, tú igual sigues haciendo tu vida y no te sientes tan mal. O sea, hay días en que los primeros meses probablemente yo estaba súper mal, pero había un día en que como que yo, hasta yo me extrañaba como, estoy mejor, así como... Y dentro de todo, tú nunca perdiste el humor. No. Hasta en los momentos más crudos, Felipe, y nos reímos ese día de la gente, de las cosas que te decía y de... Sí. Y creo que eso igual es una forma también muy buena de salir adelante. Sí. Salir reírte de ti, de tu proceso, tomar con humor ciertas cosas, porque te hace ser normal, en el fondo. Sí. Siempre hay algo chistoso dentro de esto. Yo siempre he sido una persona de... O sea, siempre ando tirando la talla, de hecho a veces me tengo que controlar, pero en general siempre tengo un buen humor. De hecho, pasa que cuando yo estoy mal, anímicamente a mí se me nota, es como un cambio súper abrupto. De hecho, ahí descubren por qué estoy mal, o estoy más triste, en fin. Y eso es lo otro, he aprendido también porque se contrapone después tu carácter. Aprender a decir que estoy mal, aprender a decir ¿sabes que necesito ayuda? ¿Sabes que no me quiero ir a mi casa? Esa ha sido una de las cosas más difíciles, como, ¿sabes que hoy día no me quiero quedar sola en mi casa? Me quiero quedar con una amiga. Entonces ahí entra y como, es que no queréis molestar, es que no. Y siempre en un lado más, porque yo también fui muy cuidadosa con mi familia, mis papás querían estar conmigo y que ellos estuvieran juntos y todo, pero yo también a veces necesitaba llorar y no quería preocuparme, entonces ¿dónde me voy? Porque yo no me fui a vivir al tiro al departamento después del accidente, pasaron 3 meses y volví, y fue el decidir ir a vivir, porque en el fondo si yo no era capaz de estar en ese lugar, yo me iba a ir, porque imagínate, tantos años viviendo en pandemia, estuvimos todo el año ahí y ese departamento olía a Felipe, sus cosas, bueno, en fin. Pero yo quería mi espacio. Pero al final después decidí quedarme. Pero claro, al principio era difícil. Entonces se contraponen muchas cosas. Y yo decidí escribir. Yo armé una bitácora de viaje, le digo yo. El primer año, de todo lo que sucedió y hasta el día de hoy también sigo escribiendo. Y fíjate que no he leído la bitácora, la escribí y yo escribo y la dejo ahí. Creo que hace un par de meses atrás empecé a leer las primeras hojas, las primeras emociones de lo que me pasaba en esos días. Y tremendo. Y como esa Doris ha cambiado tanto a como estoy ahora. Es un buen ejercicio volver atrás y ver eso. Sí, absolutamente. Y hoy día que tenemos las posibilidades, no sé, llegó un momento en que mi Instagram también fue como una bitácora pública, porque también por mi forma de ser y por el sentido que yo veo de la vida es que lo que a mí me pasó, yo también le pedí a Dios que también pudiera servirle a otros, como sé, mi historia, mi forma de ser, de ver la vida, de llevar esto, que sirviera de algo para que alguien que esté, no sé, triste o que haya pasado por lo mismo pueda tener una referencia, porque eso pasa, cuando uno vive este tipo de eventos, tú no tenías a quién mirar, porque son eventos poco usuales, y sobre todo a mi edad, y no sé, pues soy joven, entonces ¿a quién miráis? Las viudas que uno conoce son generalmente gente mayor, uno necesita que te entiendan, necesita sentirse identificado también. Claro, o sea, decir, ¿sabes qué? Es normal que pase esto. Un referente. A lo mejor no un modelo a seguir, pero sí, oye, ¿sabes qué? No es tan terrible sentir esto. Y yo creo que eso te hace sentir acompañada. En mi caso, a mí me ayudó mucho eso. Como
sentir que lo que estaba sintiendo era normal, que no era anormal. Y eso tiene que ver con mi autoexigencia también, pero en el fondo sentirse acompañada, yo creo que Y eso... no auspiciada. Sí, y no pobrecita, así como... Es lo que te decía. No como, victimizar a la persona que está pasando eso. porque lo está pasando mal, sí, pero sigue siendo persona. Y sigue necesitando y queriendo disfrutar la vida igual. Claro, obviamente no ir a un cumpleaños o ir a bailar, porque obviamente que estáis pasando... Yo incluso tuve muchos matrimonios de gente conocida y fui por amor, por amor y cariño a los que se casaban, pero fue duro. ¿Hoy en día no lo habrías hecho? No. Yo creo que ahí tiene que ver con lo que tú decías, como el cumplir ciertas cosas socialmente. Ahora, son momentos que no se repiten, se supone, y uno quiere estar, porque si Felipe hubiese estado, hubiésemos estado los dos. Pero por salud mental, ¿No deberías haber? No, creo que no me debería haber expuesto a eso. Pero ya lo hice. Ya está hecho. Y ya está hecho. Por último, para despedirnos, ¿qué mensaje le darías a alguien que está pasando esto? Un duelo, ya sea esposo, hijo, padre, madre, alguien que uno ama. ¿Qué mensaje le podrías dar de esperanza? Sí. Mira, lo he escuchado en otras personas también, pero a mí me sirvió. Que esto va a pasar. O sea, lo que uno piensa que te está desgarrando el alma pasa. Y se aprende siempre y cuando uno decida darle ese lugar. O sea, el duelo es un traje a la medida. No hay duelo, hay matices que se repiten, pero uno decide el lugar que le quiere dar. Así a la emoción que te da tristeza, a la emoción que te da nostalgia, a la emoción que te trae alegría. Uno decide darle ese lugar. La paciencia, no sé si hay que tener paciencia porque al final hay avances que son súper rápidos y otras cosas que son súper lentas, pero están relacionadas con lo que uno, como el lugar que uno decide darle. Entonces, creo que apelar a decir, la vida sigue, a esa persona que se queda acá es valiosísima, por lo tanto no desperdiciar esa oportunidad, porque la vida es una oportunidad. Que se tenga amor nomás, porque es un proceso que uno no sabe ni cuándo, yo creo que no se termina nunca. No, uno vive con ese dolor, pero es no apurarse. Si esa persona quiere estar llorando todo el día, que llore todo el día. Lo importante es vivir esa emoción y ojalá darle un buen lugar, cosa que esto no sea un ir y venir, sino un avanzar, porque al final uno tiene que llegar a un momento donde uno debe decir, ¿sabes qué? Pasé esta tempestad, lo más caótico, y llegar a un momento donde uno sienta que está pisando tierra firme. Eso, la verdad es que siento que no hay una forma de consolar a alguien, porque es tan personal, son dolores tan intensos y tan personales, pero sí hay matices que tienen que ver con los procesos, con el permitirse llorar, el permitirse estar, el permitirse no estar, el permitirse darse nuevas oportunidades. Creo que la vida, yo creo que yo tengo gente cercana que ha enviudado joven también. Eso es loco también. Me ha tocado apoyar a un chico en particular que enviudó hace poco y, oye, piensa en qué te diría X. Yo siempre, ¿qué me diría el Felipe? Me querría ver así, porque yo también hago cosas mucho por él, porque en el fondo también él es la persona que me motivó a estar a donde estoy, pues. Y eso me da libertad, pues. Entonces al final es como, si estás acá, si te quedaste con vida, porque así estaba escrito, toma esa vida como una oportunidad y vívelo. Como mejor te plazca, como mejor lo sientas, como mejor a ti te haga feliz, porque si uno está bien, al final el alrededor o las personas que están al lado tuyo también van a ser felices, porque te aman, porque quieren estar contigo. Eso. Muchas gracias por compartir esta historia tan potente y tan transformadora. Sí, yo creo que eso es una transformación absoluta. Y decirte nuevamente lo fuerte que has sido y que este propósito que dijiste, ¿por qué? ¿Para qué esto? Bueno, es para hay que capitalizar el dolor y alguien que va a escuchar, alguien va a recibir y vas a hacer un apoyo a veces sin ni siquiera saberlo de una persona que está pasando mal.
No, pues gracias a ti por considerarme en la y darme la oportunidad de contar, porque a lo mejor también este es parte del cumplimiento del propósito, que otros puedan escuchar, puedan ver, se puedan sentir identificados y conozcan a través de mi historia a lo mejor su propia historia, se puedan ver como espejos. Sin duda es un propósito que va a tener y que ha tenido frutos. Así que muchas gracias, amiga. Adelante. Y nos despedimos. El testimonio de Doris nos muestra que aunque el dolor nunca desaparece por completo, se puede transformar ese sufrimiento en una fuerza poderosa, una fuerza que no solo la ha ayudado a sanar, sino que ahora la impulsa a ayudar a otros. A lo largo de los años, esta experiencia de pérdida la ha convertido en una mujer renovada, más consciente de sí misma y de lo que realmente importa en la vida. Doris es hoy una versión más fuerte, más sabia y más compasiva, capaz de ver el amor en los lugares más inesperados. Su historia es un testimonio de cómo, incluso en los momentos más oscuros, es posible renacer y encontrar un propósito más grande. Un propósito que no solo sana a uno mismo, sino que también ilumina el camino de otros.